Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos al Requetemerequetengue. Yo soy Daniel Castañeda y la señorita que está aquí a mi lado se llama Grecia. Hola. Esta noche, esta noche nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es la Corte de los Milagros y las catacumbas, si no tengo mal entendido. Así que le cedo la palabra a ella y adelante, comenzamos. Muchas gracias. Pues sí, como lo dijo el humano que está aquí a un lado, este es el capítulo número 3, Tripas, Corazón y Bofe, y les voy a platicar sobre las catacumbas y la Corte de los Milagros. Por cierto, no les había mencionado, pero el individuo que está aquí a un lado, yo no le paso el guión, realmente es como una sorpresa lo que él está escuchando, así que todo lo que sucede aquí es de cierta manera pues muy espontáneo. Ok, continuando, iniciando con este rollo, les platico que la información que se ve aquí pues es traída para ustedes por Miriam Marty, que fue la que escribe el artículo intitulado El origen de las catacumbas en París, y de El Octavo Historiador, así como Rafael Morilla San José, que escribieron sobre la Corte de los Milagros, y pues les traigo ahí un pequeño resumen de sus artículos. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con la cuestión de las catacumbas, ¿no? Si bien sabemos nosotros, permítanme un segundo, es que tengo un pequeño individuo aquí que le está jalando los cables. Adiós. Ok. Ven como Gui, ven. La abuela que siempre cae de pie. Sí, la aventé a la cama por que no me vayan a denunciar con PETA. Pero creo que fue una muy mala idea. Ya, podemos continuar. Ya podemos continuar. Lo siento, un pequeño inconveniente. Gatuno. Ok, como les estaba platicando, las catacumbas, pues algo que nosotros siempre tenemos como que súper visualizado, ¿no? En cuestión de París, siempre sabemos que es un osario, ¿no? Que está bajo tierra y que pues hay ahí, como cualquier osario, pues muchos huesos, y pues vamos a hablar aquí de por qué llegó a ser y por qué todos esos cadáveres llegaron a ese lugar. Además, si ustedes son fanáticos de las historias de terror, hace mucho tiempo, no me acuerdo exactamente el año, salió una película muy buena, se la recomiendo mucho, que se llama As Above Us Below. En español le pusieron... En la tierra como en el cielo. ¿Es esa? Como en la tierra, así en la tierra como en el infierno. Ok. Así en la tierra como en el infierno, exactamente. Es una película muy buena película, la verdad. muy, muy buena, se las recomiendo. Si tienen un poquito de claustrofobia, ahí sí, pues, mírenla con mucha precaución. Está muy buena y es una película que sí hay que ponerle bastante atención porque no todo el mundo la entiende. No les estoy diciendo que son medios tontos, pero no todo el mundo lo entiende, ¿ok? Entonces, vamos con lo que son las catacumbas, ¿no? Y dice que las catacumbas son uno de los elementos más característicos de París, nadie lo pone en duda. Claro que no, pues es uno de los principales atractivos, ¿no? Obstante, quizá no todo el mundo sepa cuál fue el origen exactamente. En la antigüedad, los cementerios se ubicaban dentro de las ciudades, es decir, ahorita o ya en la era moderna, por decirlo así, si ustedes se fijan, los cementerios en las ciudades tienen que estar en la periferia, o sea, lejos de la ciudad, que después la ciudad crece y se integra con toda la urbanización, pues esa ya es otra historia, ¿no? Pero originalmente, pues es todos los panteones es tratar de sacarlos de la ciudad. Bueno, eso en la antigüedad no era así, es decir, hallaban terreno en algún lugar y allí hacían el panteón. En la antigüedad los cementerios se ubicaban dentro de las ciudades y en Francia había varios de ellos. Podemos decir que la idea de las catacumbas surge cuando se dieron cuenta de la insalubridad de dichos cementerios, concretamente el conocido como el cementerio de los Santos Inocentes. Fue este cementerio el que obligó a dar un giro a los ritos funerarios y a plantearse si enterrar a los difuntos tan cerca de los vivos pues era saludable. No. Ajá, o sea, es como que no suena una muy buena idea desde un principio, ¿no? Poner un basurero a la mitad de la ciudad, ¿no? Ajá, bueno, pues sí, o sea, sí. Hay que tener en cuenta que este gran cementerio... Al fin y al cabo son cosas echándose a perder. Sí.
Lamentablemente, sí. Pero bueno, hay que tener en cuenta que este gran cementerio custodiaba los restos mortales de los feligreses de más de 22 parroquias, el hospital principal y el depósito de cadáveres, es decir, de personas sin ningún tipo de familia ni recurso. Un momento, por favor. En un momento lo atendemos. Gracias. Su llamada es muy importante para nosotros. Te falta dejar la musiquita caer. Sí. Muchas gracias por quedarse en la línea. En un momento los atiendo. Voy. Hay que tener en cuenta que este gran cementerio custodiaba los restos mortales de los feligreses de más de 22 parroquias, el hospital principal y el depósito de cadáveres. Cadáveres era decir que eran personas sin ningún tipo de familia ni recurso. El depósito de cadáveres, es decir, las personas sin ningún tipo de familia ni recurso. Así podemos hacer una idea de la gran cantidad de sepulcros que logró atesorar durante 10 siglos. Estuve leyendo que... exactamente. Una fosa llegaba a albergar, sin albur, 1500 cuerpos. ¿Cómo? Pues entonces, ¿qué? ¿Era un qué? ¿De 30 por 30 y cuánto de profundidad? Verás. Y es que en esos días el suelo había ascendido hasta 2,5 metros con respecto al nivel de la calle. O sea, era una lasaña de muertitos, ¿te das cuenta? Hasta que no escarbaban en la tierra para enterrar un muerto, escarbaban entre muertos para enterrar otro muerto, ¿no? O sea, escarbaban, lo llenaban y como que decían, no, pues como que el límite es el cielo. O sea, échale una capa más de tierra, no hay pedo. Sí, no pasa nada. El otro no escarbaba, nomás lo ponían y le echaban tierra encima, ¿no? Exactamente, así, de manera así que llegó a medir muerto tierra. Entra cuchillo, sale las tripas. Entra la pala, entra muerto. Entra la pala, sale muerto. Entonces, hasta 2,5 metros. Los que me conocen en persona, yo mido 1,71, así que imagínense de qué tamaño estaba la lasaña de muertos en aquel entonces, ¿no? Lasaña. Con respecto al nivel de la calle, era un manto insalubre que no hacía más que crecer y crecer. Es decir, ahorita para que sea salubre, los tienen que enterrar 3 metros de profundidad, ¿no? No. Uh-huh. Sí, ¿no? 3 metros. 3 metros de profundidad para que no salga el olor, para que no salgan las infecciones. Ahora imagínense. 2,5 metros afuera. 2,5 metros afuera, ¿no? Varios expertos de la Facultad de París informaron que este tipo de camposanto no era la mejor opción. Como que dijeron, no, como que... No, ¿y sabes qué es lo peor del caso? Que aparte la tierra se hinchaba. ¿Cómo? O sea, llegaba un momento de descomposición y de gases que eso era una masa que estaba... Pues se hacía burbujas debajo en movimiento, de todo, claro, ¿no? claro. Que le picabas y... Ya sé. Aquí cabe otro. Como los campos esos de ¿cómo se llama? Como de musgo, que es como musgo, ¿no? Y se humedece y se va juntando el agua abajo y lo pinchan y se escurre el agua, no sé si los has visto. No. Creo que es musgo. No, algo así. Y los pinchan y sale agua, pues, porque se junta debajo de la capa de... Así estaba, ¿no? Pero era la capa de cadáveres y los pinchaban y salían. Bueno, no me quiero ni imaginar lo que... Omitiremos eso en el video. Incluso, como ya lo comentaba, varios expertos de la Facultad de París informaron que este tipo de camposanto no era la mejor opción. Podían resultar un foco realmente importante de enfermedades, incluso podrían desembocar en una epidemia, pues en algunos cementerios se manipulaban los cadáveres de forma un tanto inadecuada. Continuamente se abrían fosas comunes con mayor espacio, algo que desagradaba hasta el entorno, hasta el extremo, y preocupaba a los vecinos de este cementerio. La gota que colmó el vaso fue cuando en 1780 el muro de un sótano cedió por la presión de una fosa común. Es decir, hicieron la fosa, le empezaron a meter un chorro de cuerpecillos adentro y colapsa, ¿no?
Así Te veo entonces en el sótano acá lavando, ¿no? Y de repente un puño de cuerpos acá. Así después las autoridades decidieron finalmente cerrar este cementerio y comenzar a construir camposantos un poco más alejados de la urbe, ¿no? En ese mismo año el gobernador policial Lenoir presentó el proyecto que daría lugar a las actuales catacumbas. Se trata de trasladar todos esos cadáveres y huesos bajo una planicie de un área conocida como la Montreuil, no sé. El nombre de catacumba viene debido a que el proyecto se inspiró directamente en las reconocidas catacumbas de Roma. La diferencia es que las francesas jamás habían servido como un lugar de enterramiento, simplemente se habían convertido en una gran fosa común. ¿Okay? Nada más como que era la bóveda, metían cadáveres y cerraban. Y acá no. Fueron consagradas en el año de 1786 y los huesos se trataron siguiendo rituales solemnes para mostrar respeto a aquellas personas que habían sido enterradas en el cementerio. Este fue el principio de un gran éxodo de huesos que poco a poco dejaban sus tumbas en los cementerios urbanos para terminar en las interminables catacumbas francesas. Pero imagínate cuántos cuerpos después de... ¿Cuántos siglos dijiste? ¿Como 8, 10? Ok, hasta ahí llegamos con lo de las catacumbas. Ahora, les voy a platicar que tal vez sabrán de temible guarida en donde los pillos se suelen reunir. Tal vez sabrán que la llaman la corte de los milagros. Ñaca, ñaca. De donde será un milagro si logra salir. Durante varios siglos, París y sus alrededores se infestaron con una multitud de vagabundos y pobres. Tras la muerte de Felipe IV, la llegada de la dinastía de Beaulieu, las condiciones de la vida en París empeoraron notablemente hasta el punto en que durante el siglo IX y principios del siglo X, la ciudad vivió 3 grandes revueltas ciudadanas. Las constantes guerras en las que Francia se vio sumida a lo largo del siglo XII, así como la subida de impuestos y el coste de la suntuosidad profesada por la corte, dieron lugar a un progresivo empobrecimiento de estos estratos más bajos de la sociedad. O sea, ya estaban bien amolados y todavía les ponen impuestos. Ajá, entonces era como patronarlos. Como que me suena. Está sonando como algo conocido, ¿eh? Sí, ¿verdad? De repente como que se me hizo familiar. Ahí. Ajá, sí. Algo así muy reciente. ¿Quién sabe? Bueno, no ahí sé. lo dejamos. Sí, ahí lo dejamos porque no sé de qué estás hablando. Bueno, que pues estas personas pues vieron mermadas la opción de cómo sobrevivir, ¿no? O sea, realmente ellos estaban en una situación crítica, les llegan los impuestos, les llegan el empobrecimiento, la carencia, no hay trabajo, no hay manera de sacar pues a sus familias adelante o de subsistir ellos, entonces pues empiezan a buscar otras opciones, ¿no? La ciudad y principalmente la capital se vieron especialmente castigadas por este empobrecimiento, al no poseer tierras o acceso a zonas de cultivo que les permitiera generar alimentos para sostenerse, es decir, estaban en una jungla de cemento en donde no podían decir, bueno, si me compro un tomate, no tengo para pues comprar comida, tengo para sembrar, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya tratar de pensar un poquito más en cómo ser sostenible, ¿no? No había eso, porque era puro, pues era una ciudad. También me suena un poquito eso. Sí. En respuesta a esta circunstancia y a semejanza de lo que suceda en otras grandes capitales europeas, se produjo un aumento en la mendicidad, que es de mendigar, ¿no? Que, como en todos los oficios, tuvo que hacer uso de la originalidad para aumentar los ingresos. De estas circunstancias surge la corte de los milagros. La corte de los milagros. La mayoría, personas sin oficio ni beneficio, mendigos de profesión que se aventuraban a salir por las calles de la ciudad durante el día. Muchos de estos mendigos eran miembros de un argot, tenían una organización, que era una corporación de mendigos, y una jerarquía perfectamente establecida. Tenían su sindicato. Con sus propias leyes. La Corte de los Milagros era una zona de París del antiguo régimen habitada desde el siglo VIII por ladrones,
peregrinos y prostitutas que se extendía en torno al barrio del mercado de Les Halles. La llamaban Corte de los Milagros porque sus habitantes pasaban el día pidiendo limosna por las ciudades fingiendo ser ciegos, inválidos o enfermos. Y de noche, y cuando regresaban, ¿no?, a sus familias, recuperaban milagrosamente la salud. Esta corte constituía un mundo aparte con su propio lenguaje y reglas basadas en la solidaridad de sus miembros. No era un fenómeno exclusivamente parisino, la mayoría de las principales ciudades tenían una corte de milagros, el mismo París tenía docena de ellas. ¿Y cómo se estructuraban? Bueno, los principios de esta corte, ellos tenían como una jerarquización, como ya lo mencionaba, teníamos el rey de Túnez, que pues era el rey de todas las cortes, que era el rey supremo de la corte principal, que si nos vamos a la película del Jorobado de Notre Dame, este rey pudo haber sido pues este bufón que se llama Clopin. Exactamente. Clopin era el rey de Túnez, era el rey de la corte de los milagros. ¿Y qué pasaba ahí? Pues como ya mencioné, París tenía docenas, pero solamente había una gran corte. Y esa gran corte es el que tenía el rey de Túnez. El rey era el que tomaba las decisiones de su gran corte y de las cortes de los milagros que estaban en la zona. Y las cortes en la zona también pagaban impuestos, porque era como una pequeña escuelita. Es decir, ahí una persona que... se iban a robar. Exactamente. Las personas que iban para allá recibían instrucciones de cómo robar, cómo peregrinar, cómo pues limosnear, cómo hacer de eso un oficio. De hecho, había personas que se encargaban de hacer estos ungüentos para que parecieran heridas y pareciera que la piel supuraba, y o sea, era todo un arte, era todo un negocio esta cuestión, ¿no? Porque hay que saber pues de que todos tenían... Sigue pasando, ¿eh? Sí, sigue pasando, pero ya no es un sindicato como tú lo mencionaste. No creo que haya un sindicato de eso, pero en la actualidad, pero se sigue viendo, o sea, que hay gente que los ves en la calle y andan babeando y pidiendo limosna, y al día siguiente los ves en un carrazo subiéndose bien vestiditos, ¿no? Sí. La misma persona, pues. Exactamente. Pues ya te digo, entonces las personas que entraban ahí recibían instrucción, les enseñaban el arte del robo, el servicio de la prostitución, les enseñaban cómo pues formar parte o ser miembro de esta corte de estafadores, ¿no? De gente que pues vivía de la caridad, de la estafa, del robo, de la prostitución, proxenetismo, etcétera, ¿no? Pero había unos que se llamaban, no lo sé pronunciar, pero dice archispots, que eran los eruditos de la corte de los milagros, que ellos se encargaban de que cuando una persona llegara, le enseñaban el argot, le enseñaban el lenguaje que utilizaban. Entonces ellos eran los maestros del lenguaje y ellos estaban exentos de pagar impuestos. Ellos nada más, su oficio era instruir. Era enseñar. Exactamente, ellos no salían a robar. Ellos eran los que preparaban, a los que traían el ingreso, pues no les cobraban, ¿no? O sea, ajá, entonces ellos eran los únicos que exactamente, que estaban exentos de los impuestos, no los maestros. Ajá, ok. Igualito que ahorita. Sí. Los mendigos y los ladrones se dividían en una amplia gama de categorías. Teníamos a los falsos soldados simulando mutilaciones recibidas en servicio del rey. Teníamos las falsas víctimas del fuego, o sea, gente que simulaba estar quemada con estos ungüentos que comentábamos. Los falsos enfermos, los pacientes falsos que simulaban ataques epilépticos, los falsos lisiados,
los proxenetas, los mercaderes falsos arruinados por guerras. Es decir, es como el compa que, ¿sabes qué? Es que acabo de llegar, yo vengo de Uruguay y no tengo para una torta, no tendrás ahí 10 pesitos. Haz de cuenta, ¿no? Pero ellos, O me acaban de echar de Estados Unidos y aquí no, ajá, en esta ciudad no que ni tengo siquiera es nada. frontera, ¿no? Exactamente. Pues eso, pues en París, ahí estaban en una categoría nice, no tan rastrera, ¿no? Y ellos usualmente trabajaban en equipos de dos, como los testigos de Jehová, ¿no? Los Capones, que ejercían la mendicidad en los cabarets y en lugares públicos. Instalaban mesas de juego callejeras en las que engañaban a los transeúntes porque ponían sus mesas de juego y recibían a la gente, llamaban a que jugara a la gente normal, pero todos los demás eran parte de la corte de los milagros. Sí, pues entonces, había, no sé, 5 personas y de las 5 nada más una no era de ellos y todos están confabulados para hacerle trampa, ¿no? O sea, a lo mejor no tanto, pero gran mayoría sí. Tres taponcitos y darle vueltas con la pelotita en el centro, ¿no? Algo así. Ajá, así es. Los mendigos que solamente tenían derecho a mendigar durante el invierno, los carteristas, que eran los que llevaban mayor provisión porque pues eran los rateros, los huérfanos, que eran niños pequeños, casi desnudos, que los entrenaban para parecer congelados, o sea, los pintaban un poco, los pigmentaban y los enseñaban a temblar para que simularan tener mucho frío o hipotermia, incluso en verano, como si tuvieran fiebre, ¿no? Los Juvines, que eran titulares de un certificado que indicaba que habían sido curados de la rabia por la intercesión de Saint Hubert. Teníamos a las prostitutas y a las conchas, que eran falsos peregrinos luciendo una concha de Vieira. Pero no todo el mundo podía ser como carterista, que el carterista, como ya lo mencioné, era el ladrón, el que traía mucho, ¿no? Que tenía un poquito más de categoría, porque pues era de los más riesgosos. Entonces, no todos podían ser carteristas. Para poder ser admitido como carterista 1, primero tenías que tomar escuela. ¿Ok? Y tenías que pasar 2 facetas. Una era que la primera prueba era de que colgaban una cuerda de una viga, la ponían derechita hasta el suelo, en el suelo la sujetaban con algo para que estuviera totalmente tensa y le colgaban campanitas a toda la cuerda y en cierta distancia ponían un bolso. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Cuál era la prueba? Ponían un plato de aluminio en el piso. El nuevo carterista tenía que poner un pie ahí y balanceándose con el otro pie tenía que cortar la cartera, el bolso, la correa de la bolsa, sin que sonara la campana. No manches, no, pues ahí sí está difícil. Si fallaba, entonces ya no podía pasar y perdía el privilegio de poder ser carterista. Si pasaba, o sea, si lo lograba, obviamente lo estaban vigilando, si lo lograba, se metía en un periodo de 15 días en donde le daban una paliza para que se hiciera inmune a los golpes, como para que agarrara callo. Sí, pues así para, pues es que resistencia, ¿no? Resistencia a los golpes, que pudiera pues recibir un golpe y seguir corriendo. Y seguir corriendo, exactamente, ¿no? Entonces lo trataban de inmunizar en ese sentido. Y la tolerar el dolor. Y la siguiente prueba se trataba de algo muy curioso. Iban al panteón al que ya les había hablado, porque más adelante voy a decirles que la Corte de los Milagros y las catacumbas no son del mismo periodo. Entonces, iban al cementerio de los Santos Inocentes para ver alguna víctima, alguien que estuviera despistado o etcétera, ¿no? Una señora que estuviera rezando, que estuviera con su bolso, en fin, ¿no? Alguien vulnerable, una víctima X. Entonces ellos
apuntaban a la víctima y le decían, ¿sabes qué, compa? Brian, tú tienes que ir y quitarle el bolso a esa señora que está ahí. Oh, que Simón, ¿no? Y al Brian se agarraba con su navaja y todo. ¿Y cuál era la prueba? Bueno, que cuando el Brian iba llegando con la señora, los otros de la Corte de los Milagros, los otros carteristas empiezan a gritar, ¡ladrón! ¡Ey, cuidado! El Brian se quiere robar el bolso de la señora. Entonces, ponían de cabeza. Toda la gente empezaba a propinarle una buena chinga al pobre Brian, mientras que él aguantaba los golpes y trataba de huir. Los demás carteristas se encargaban de bolsear, de robarle a todos los demás. A todos los demás que estaban en el mitote. Ya una vez que le dieron una chinga al Brian y que todos los demás Bryans también ya tenían su motín, pues se las arreglaban para poder sacarlo de ahí y pues de nada le sirve si se muere, ¿no? Se las arreglaban para sacarlo de la buena propinada de chingadazos. De la paliza. De la paliza, y ya él podía pasar a ser un carterista oficial. Ya pasaba su prueba de final. Ya esa era la ya prueba. Dejaba de ser aspirante, ¿no? Y parece que algunos monjes, queriendo acreditar el valor de sus reliquias, usaron el oficio de la Corte de los Milagros para realizar sus milagros. ¿Ok? Eran tan buenos actores que decían, no, ¿sabes qué? Es que yo necesito que un leproso se vaya curando poco a poco, ¿no? Entonces iban a la Corte de los Milagros y decían, ¿sabes qué? Yo necesito un enfermo así y así, que pues con el paso de las semanas, con mis oraciones y mi sanación, se vaya curando, ¿no? Poco a poco. Ajá, entonces muchos monjes iban a la Corte de los Milagros, era como que negocio redondo, ¿no? Iban a la Corte de los Milagros. De aquí para allá y de acá para acá. Ajá, así como que, ay, yo que no puedo caminar, de repente pude caminar por la oración del monje, ¿no? Qué curioso, qué chistoso. Sí, le brotaron piernas y se le iba caminando. Sí. Le hizo así y le salieron. Ándale. Habitadas por ladrones, mendigos y prostitutas, estas calles de la antigua ciudad medieval se convirtieron en el centro de los numerosos mitos y leyendas, intensificados por la milagrosa sanación que parecían sufrir entre sus habitantes al llegar la noche. Como la canción del jorobado de Notre Dame deja entrever, al entrar en la Corte de los Milagros recuperaban la vista, los tullidos, la capacidad de caminar y eventualmente milagrosamente, como dio nombre a esta peculiar y poco oficial corte parisina. El día de hoy, el único testimonio que queda de la gran Corte de los Milagros de París es una placa de la Rue de Mier, así como algunas sucinta referencia en cine, videojuego y la literatura. La corte aparece referenciada en Nuestra Señora de Notre Dame del dramaturgo y novelista francés Victor Hugo, que es la historia original en la que se basó Disney para pues hacer la película del 96, El Jorobado de Notre Dame, que es hermosísima. A mí me encanta. Ahí pues nos muestran una corte de los milagros, pues que en lugar de proxenetas, prostitutas y ladrón y ¿cómo se dice? No, pues ladrones sí. Bueno, ladrones sí. Y ajá, pues entre mendigos y prostitutas pues nos muestran una corte de los milagros, pues que era de bufones, de nada más gitanos y gente simpática y buena onda, ¿no? Entonces, para niños. Claro, era para niños. Y lo hicieron de una manera muy padre, ¿eh? La Corte de los Milagros a mí, aparte de que es una de las canciones que más me gusta de la película, es algo como muy... Me gusta el concepto. Pero pues las catacumbas se ven convertido en cementerio hasta 1786 y la historia de Víctor Hugo toma lugar en 1482. Estamos hablando 300 años, ¿no? 300 años, exactamente. Más o menos. Víctor Hugo escribía sobre la Corte de los Milagros como un inmenso guardarropa, en una palabra, donde se vestían y desvestían en este momento todos los actores que en esta eterna comedia que robaban, prostituían, asesinaban y jugaban en el pavimento de París.
Una visión más oscura y quizá más realista la encontramos en el videojuego Assassin's Creed Unity, en donde Arno debe recorrer la corte en una de las misiones principales del juego. Como sucede en muchas otras ocasiones, la historia o aquellos que pretenden transmitirla se quedan en la superficie de los acontecimientos. La Corte de los Milagros, aquella en la que los ciegos veían y los tullidos caminaban, es el envoltorio de una circunstancia mucho más dura y desoladora, que nos habla de la situación en la que se encontraba gran parte de la población de París y Francia entre los siglos 7 y 9. Una sociedad Sí, pues uno lo toma a juego, pero realmente se congregaron y se hizo eso porque no tenían de dónde sacar para sobrevivir, ¿no? Así es. Una sociedad empobrecida, obligada a subsistir en barrios caóticos y probablemente sobrepoblados a través de la mendicidad, el latrocinio o la prostitución. Así que, por último, solo queda decir que métodos hay para espías, intrusos, que útiles son para sobrevivir. De esta corte de los milagros, será un milagro que pueda salir. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos mucho que estén viendo los videos. La verdad, nosotros estamos como que muy contentos con todos sus views. Pulgar arriba. Pulgarcitos arriba. Suscríbanse. Por suscribirse también. Si tienen algún activen tema la campanita. que activen la campanita. Si tienen algún tema que quieren que nosotros les expongamos por aquí, por favor escríbanlo en los comentarios o mándenme un correíto. ¿Sale? Pues muchísimas gracias. Ese fue el capítulo de hoy, de esta semana. Nos vemos la próxima semana con alguna otra burrada. Muchas gracias, que tengan bonita semana. Bueno. Se cuidan mucho y no coman tierra. Bye bye. Bye bye. ¿Quieres presentar tú? A ver qué sale. Si no, pues lo repites. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente aquí al Requemerequetengue. Requete merequetengue. Fue lo que dije. Dije no Requetemerequetengue. Come caca. Pues dilo tú. Requete merequetengue. 3, 2. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. A la verga. Ok, no. Así lo dejamos. Es que me enteras. Está bien, no hay problema. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos al Requetemerequetengue. Yo soy Daniel Castañeda y ella es Grecia. Esta noche vamos a... Ay, ¿sabes qué, Gre? Hazlo tú, ya, es que ya, último intento. No, chingada, ya. Último intento. Hija de tu madre, no te rías, chingada madre, hombre. Puta media hora subiendo esta madre. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Yo soy Daniel Castañeda y valió verga otra vez porque me equivoqué. ¡Ah! No. Toma 20. Listo, cuando quieras. Hola, muy buenas noches.